Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí, como siempre, y hoy les traigo un tema que, bueno, creo que a muchos les va a volar la cabeza. ¿Recuerdan esa historia que todos conocemos, esa que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman? Sí, esa misma. La historia de cómo se conocieron, esa que todos pensamos que era un cuento de hadas instantáneo, ¿verdad? Bueno, agárrense porque hoy vamos a desmenuzar un poco esa idea y vamos a hablar de la verdad detrás de su primer encuentro. Prepárense porque vamos a escuchar la versión de Demet, y les adelanto, no es exactamente como la pintan. Así que si son tan curiosos como yo y les encantan los chismes jugosos, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, les recuerdo que si son nuevos por aquí, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que me encanta compartir todo esto con ustedes, y su apoyo es lo que hace que esto siga creciendo. Así que sin más preámbulos vamos a darle con todo a esta historia. A ver, vamos a ponernos en contexto. Todos, o al menos la gran mayoría, conocemos a Demet Özdemir y a Can Yaman, dos megaestrellas turcas que en su momento desataron una locura colectiva. Su química en pantalla era palpable, la serie que protagonizaron, Erkencikus, se convirtió en un fenómeno mundial, y la gente simplemente daba por hecho que ese romance tan apasionado había nacido en el mismo instante en que sus miradas se cruzaron por primera vez. Se creó una narrativa muy bonita, muy romántica, casi de destino. La fantasía de un flechazo inmediato, de que esos dos se vieron y todo el universo conspiró para que terminaran juntos, al menos en la ficción. Pero como en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde la historia que vamos a contar hoy toma un giro inesperado. Porque lo que muchos no saben es que el primer encuentro entre Demet y Can no fue ni de cerca tan mágico ni tan romántico como se ha contado. No hubo chispas ni fuegos artificiales, al menos no de la forma en que nos imaginamos. De hecho, según Demet, fue un encuentro bastante peculiar. Y es esa peculiaridad, esa verdad que ella nunca había contado con lujo de detalles, la que vamos a revelar en este vídeo. ¿Listos para desmantelar el mito? Pues vamos a ello. Según lo que Demet ha compartido en entrevistas y conversaciones, el día en que se conocieron no fue en un set de grabación, como muchos podrían pensar. Tampoco fue en un evento glamoroso lleno de flashes y alfombras rojas. No. Su primer encuentro fue mucho más mundano. Fue en una oficina, un lugar que, francamente, no tiene nada de romántico. Al parecer, ambos habían sido convocados a una reunión para discutir los detalles de la serie, y para empezar a conocerse un poco antes de las grabaciones. Imaginen la escena, una sala de juntas, probablemente con una mesa de madera enorme, sillas serias, y un montón de papeles y guiones esparcidos por ahí. No es precisamente el escenario de un cuento de hadas, ¿verdad? Y según Demet, el encuentro en sí no fue nada del otro mundo. Ella misma ha admitido que estaba nerviosa, como cualquiera lo estaría al conocer a un futuro compañero de trabajo con la fama de Can. Pero ese nerviosismo no era precisamente de mariposas en el estómago, era más bien un nerviosismo de espero no meter la pata. Demet relató que no hubo una conexión instantánea, esa chispa que muchos imaginaron. De hecho, ella ha dicho que ambos estaban muy profesionales, muy enfocados en el trabajo, en el proyecto, en entender cómo iban a encarnar a sus personajes. No hubo coqueteo, ni miradas intensas, ni nada por el estilo. Fue, en sus propias palabras, un encuentro bastante formal. Y claro, esto contrasta enormemente con la idea que todos teníamos de ese momento. Esa idea de que Can y Demet se vieron y fue amor a primera vista, una conexión mágica que traspasó la pantalla. Pues, según Demet, nada más lejos de la realidad. ¿Y por qué creo que esta historia es tan importante? Porque nos muestra una realidad que muchas veces ignoramos, y es que las historias de amor, incluso las que vemos en la pantalla, no siempre nacen de la manera en que nos gustaría que lo hicieran. El hecho de que Demet y Can hayan tenido esa química tan increíble en Erkencikus no significa que se hayan enamorado instantáneamente en una oficina. Significa que ambos son actores excepcionales, capaces de transmitir emociones y de crear personajes creíbles, incluso cuando la realidad es otra. Y es que en el fondo, eso es lo que hace que una serie sea tan buena, ¿no creen? La capacidad de transportarnos a un mundo de fantasía, de hacernos creer en el amor, incluso cuando sabemos que lo que vemos no es real.
Pero volviendo al tema principal, es importante destacar que la falta de conexión instantánea en ese primer encuentro no significa que Demet y Can no se llevaran bien. De hecho, es que con el tiempo y a medida que avanzaban las grabaciones, ambos construyeron una relación de amistad y compañerismo muy sólida. Y es que el trabajo duro, las largas jornadas de rodaje y la convivencia constante a menudo generan vínculos muy fuertes entre los compañeros. Eso sí, esa amistad y ese compañerismo no significan que haya habido una historia de amor oculta entre bambalinas. Y ese es otro de los puntos que Demet ha dejado claro. Ella ha sido muy enfática en que la relación con Can fue estrictamente profesional, al menos en lo que a ella respecta. Y creo que es importante respetar esa postura. Porque al final del día, no sabemos lo que sucede detrás de las cámaras, y es fácil dejarse llevar por la fantasía que proyectan los personajes. Pero no debemos olvidar que son eso, personajes. Y que los actores tienen vidas propias, con sentimientos y relaciones que no tienen por qué coincidir con las de sus roles. Ahora, profundizando un poco más en las razones por las cuales el primer encuentro de Demet y Can no fue un flechazo, es importante destacar la personalidad de ambos. Por un lado, tenemos a Demet, una mujer muy profesional, centrada en su trabajo y con los pies en la tierra. No es una persona que se deje llevar por las emociones a primera vista, y es muy cautelosa a la hora de entablar relaciones. Y por el otro tenemos a Can, un hombre con una personalidad muy fuerte, a veces un poco impulsivo y con una energía arrolladora. La combinación de ambas personalidades, en un entorno tan formal como una reunión de trabajo, quizás no era la más propicia para el nacimiento de una historia de amor. Además, es importante recordar que ambos estaban en un momento muy importante de sus carreras. La serie era un proyecto grande con muchas expectativas, y ambos estaban muy enfocados en hacerlo lo mejor posible. Probablemente ninguno de los dos tenía en mente buscar pareja, al menos no en ese momento. Y eso, por supuesto, también influyó en la dinámica del primer encuentro. Y es que a veces las cosas no suceden cuando queremos, sino cuando deben suceder. Y en el caso de Demet y Can parece que el destino, o la vida, o lo que quieran llamarle, tenía otros planes para ellos. Y esos planes no incluían un romance de ensueño en una sala de juntas. Pero bueno, dejando un poco de lado la parte más personal, es interesante analizar también cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyeron en la imagen que se creó alrededor de la relación de Demet y Can. La euforia que generó la serie, la química que ambos tenían en pantalla y las expectativas de los fans llevaron a muchos a creer que su relación era mucho más de lo que realmente era. Se crearon infinidad de rumores, se hicieron especulaciones, se alimentó una fantasía que en realidad no tenía fundamento en la vida real. Y esto, en cierta manera, también influyó en la forma en que el público percibió su primer encuentro. La gente quería creer en la historia de amor, en el flechazo instantáneo, en el romance de cuento de hadas, y por eso se aferró a esa idea, aunque la realidad fuera otra. Y es que como sociedad, nos encantan las historias de amor. Nos gusta creer en el destino, en las almas gemelas, en las conexiones mágicas. Y cuando vemos a dos personas que parecen encajar a la perfección, tendemos a fantasear con un final feliz. Pero no siempre la realidad coincide con la ficción. Y es importante tenerlo presente. Porque al final del día, los actores son personas, con vidas propias y decisiones personales. Y no tienen por qué vivir a la altura de las expectativas del público. Y en el caso de Demet y Can, creo que lo más sano es aceptar que su relación fue profesional, y que la química que vimos en pantalla fue fruto de su talento y su esfuerzo, y no necesariamente de un romance que haya trascendido la ficción. Y es que al final del día, eso es lo que importa, el gran trabajo que hicieron ambos en la serie, la historia que nos regalaron, las emociones que nos hicieron sentir. Y esa magia, esa conexión, esa química, aunque no haya nacido de un flechazo en una sala de juntas, es algo que siempre recordaremos con cariño. Y quizás al final del día, esa es la verdadera magia de la actuación. La capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos creer en lo imposible, de crear historias que nos tocan el corazón. Y en el caso de Demet y Can, lograron hacerlo de una manera excepcional. Así que en lugar de centrarnos en la fantasía de un amor que no fue, quizás deberíamos celebrar el talento y el trabajo que nos regalaron ambos. Y por supuesto, respetar sus decisiones personales y su privacidad. Porque al final del día, todos merecemos ser tratados con respeto y consideración.
Y aunque nos encanten los chismes y las historias de amor, no debemos olvidar que detrás de cada personaje hay una persona real, con sentimientos y con una vida propia. Y creo que con este vídeo hemos logrado desmantelar un poco ese mito del primer encuentro entre Demet y Can. Hemos visto que la realidad no siempre coincide con la fantasía, que las cosas no siempre son como nos las imaginamos, y que en ocasiones, la verdad es mucho más interesante que la ficción. Y es que al final del día, eso es lo que importa, conocer la verdad, aunque a veces no sea tan romántica ni tan mágica como nos gustaría. Y ahora, para terminar de ponerle la cereza al pastel, vamos a hablar un poco sobre la reacción de Demet a toda esta historia. Porque al igual que muchos de nosotros, ella también se ha sorprendido de la magnitud que ha tomado esta narrativa del romance. Ella ha dejado claro que nunca entendió muy bien el porqué del fanatismo de muchos a su relación, y cómo algunos fueron capaces de crear una historia que no tenía relación alguna con la realidad. Ella, que vivió todo el proceso de la grabación de la serie, y que conoció a Can como su compañero de trabajo, no comprende muy bien esa necesidad de crear una historia de amor donde no la había. Y es que, como les dije antes, a veces es muy difícil para los actores separar su vida personal de los personajes que interpretan, pero es una tarea que deben realizar. Y en el caso de Demet, ella ha sido muy cuidadosa con este tema, dejando claro que su vida personal es suya, y que no tiene por qué ser parte del espectáculo. Y creo que es importante destacar esto porque a veces, como fans, nos olvidamos de que los actores son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Y aunque nos encante saber sobre sus vidas, debemos recordar que también tienen límites, y que debemos respetarlos. Y bueno, gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Hoy hemos aprendido que no siempre las cosas son como las imaginamos, que la fantasía no siempre coincide con la realidad, y que la verdad, aunque a veces no sea tan romántica, siempre es más interesante. Hemos desmentido el mito del encuentro mágico entre Demet y Can, y hemos visto que su relación fue puramente profesional, al menos en lo que a ella respecta. Hemos aprendido que los actores son personas, con vidas propias y decisiones personales, y que debemos respetar su privacidad. Y hemos recordado que la verdadera magia de la actuación reside en su capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos creer en lo imposible, de crear historias que nos tocan el corazón. En resumen, hemos tenido una charla muy interesante, y espero que se lleven una reflexión valiosa de todo esto. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan linda. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo, y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre el vídeo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se esperaban algo diferente? ¿Conocían ya esta versión de Demet? Los leo con muchísima atención. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que siempre tengo muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.